Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy continuaremos el estudio del libro de Josué con el capítulo 5. Vamos a orar para ir al estudio detallado de este capítulo. En el capítulo 5, Señor, llegamos a la realidad de las bendiciones, por un lado, con las que tú mantuviste al pueblo de Israel, y también con una experiencia dolorosa, la circuncisión. Ayúdanos a ver tu carácter en medio de estos dos elementos, de tal forma que siempre podamos resaltar el que tú eres un Dios bueno y maravilloso. En Jesús, amén. En el capítulo 5 del libro de Josué nos encontramos con una experiencia un poco dolorosa. Se nos dice que en el tiempo en que el pueblo cruza el Jordán, Josué debía circuncidar a los hijos de Israel. Ahora, en el versículo 2 más bien dice, vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Entonces esto genera un poco de confusión. ¿Cómo así que van a circuncidar a alguien dos veces? Una vez a ti te quitan el prepucio, ya está, no te pueden volver a quitar otro prepucio porque no tienes otro. Entonces, ¿qué quiso decir el texto cuando está hablando de estos elementos? En el versículo 3, pues claro, se nos dice que Josué hizo cuchillos y que circuncidó a los hijos de Israel. ¿Pero por qué? Entonces el versículo 4 nos aclara. Resulta y pasa que cuando Dios dice a los hijos de Israel, circuncídalos otra vez, por segunda vez, Él ve una continuidad en el pueblo de Israel, ¿sí? O sea, él mira al pueblo de Israel como un todo. Pero resulta, como dice el versículo 4, la población masculina que sale de Egipto, ellos estaban circuncidados, pero ellos habían muerto por el camino, ¿sí? Pero aquellos que habían nacido en el desierto no estaban circuncidados. Entonces los hijos de Israel, 40 años en el desierto, todos los hombres circuncidados que habían salido de Egipto murieron, ¿sí? Pero aquellos nacidos en el desierto eran incircuncisos. Entonces era necesario que Josué tomara y circuncidara a los hijos de Israel porque ellos en ese momento no estaban circuncidados. O sea que los papás de ellos en el desierto no circuncidaron a los hijos tan pronto nacieron. Y como ellos, que sí estaban circuncidados, murieron en el desierto, el pueblo ahorita mismo era un pueblo incircunciso. Esto tenía dos consecuencias inmediatas en el contexto del pueblo de Israel. Por un lado, como el pueblo no estaba circuncidado, ustedes recordarán que Dios cuando le habla a Abraham y le habla de la circuncisión era la señal visible del pacto que hacía el pueblo con Dios. Entonces toda persona circuncidada era asumida y era automáticamente incluida en el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Este pacto era el pacto que Dios había inaugurado por gracia y que había incluido a Israel por gracia, donde Israel no era meritorio, pero Dios decide ser el Dios de ellos y Dios decide entrar en una relación contractual con ellos cuando ellos no lo merecen. Y la respuesta del pueblo de Israel, ante las necesidades ante el pacto con Dios, es que el pueblo de Israel observaba la ley que Dios les había otorgado. En este pacto, cuando hablamos de este pacto, pues una de las cosas a través de las cuales el pueblo de Israel decía, Señor, sí, tú vas a ser nuestro Dios, era la circuncisión. Entonces, en este punto, Dios estaba guiando a un pueblo que no llevaba la señal física de que efectivamente aceptaban a Yahvé como Dios. Y entonces el proyecto no podía continuar, el proyecto de la conquista de Canaán no podía continuar hasta que ellos no sellaran ese pacto. Por otro lado, miren que en el pasaje se habla de el pueblo de guerra, y por eso se habla. Entonces la población masculina, actos para la guerra. Hay un énfasis en la guerra. Entonces Dios lleva a la guerra a aquellos que efectivamente han sellado un pacto con Él. Entonces, como el incircunciso no ha sellado un pacto con Él, ¿cómo puede Dios llevar a su ejército? ¿Por qué? Porque recordemos que en este contexto del antiguo cercano oriente, estamos hablando de que las naciones que peleaban los ejércitos no solo las peleaban los ejércitos, la peleaban los dioses también. Entonces una victoria del ejército de Israel era una victoria del Dios de Israel y una derrota del ejército de Israel era una derrota del Dios de Israel. Pero entonces, como había una conexión tan grande entre Dios y ejército, el ejército tenía que ser visiblemente de Dios, ¿no? Por ejemplo, en unos años más adelante, el ejército de Roma llevaba un símbolo de
que era el águila que se llevaba al frente, y el ejército de Roma llevaba un uniforme que todo esto identificaba que a quienes le pertenecían ellos, a Roma. ¿A quienes le servían? A Roma. Entonces la señal física del pueblo de Israel no iba a estar en el ejército, no iba a estar en el vestuario, iba a estar en la circuncisión, porque con la circuncisión ellos proclamaban que eran el ejército de Yahvé. Entonces Yahvé no podía ir a pelear con un ejército que no era de él. Entonces la circuncisión conecta estos dos elementos y por esta razón se hace en este punto de la historia, antes de ir a pelear, porque Dios necesitaba primero consolidar su ejército. Entonces, por esta razón se narra lo de la circuncisión. Luego, más adelante, se nos dice que el maná cesa. Y aquí hay algo muy interesante. El maná cesó, dice el versículo 12, al día siguiente, desde que comenzaron los israelitas a comer los frutos de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Aquí es muy interesante porque el maná se dio justo después de que el pueblo cruza el Mar Rojo. Cuando el pueblo cruza el Mar Rojo y se encuentra en una situación donde ellos no tenían comida, van donde Moisés, se quejan ante él y la respuesta de Dios es que Dios le da el maná como alimento y el maná debía servir como alimento durante todo el tránsito del pueblo de Israel en Egipto, porque como ellos eran un pueblo nómada y no tenían tierras, no tenían dónde cultivar. Entonces el maná era la base alimenticia del pueblo israelita y el maná lo sostuvo durante toda su estancia en el desierto. Es muy curioso que justo también después del cruce del Jordán es cuando acá el texto nos dice entonces que ya así el maná cesa. ¿Por qué? Porque se reemplaza el alimento ahora con el fruto de la tierra de Canaán. Aquí hay al menos dos lecciones muy interesantes. Por un lado, miren que el maná no fue destinado para ser una bendición permanente, sino una bendición temporal. Y aquí es donde quizás podemos hablar y reflexionar en el hecho de las bendiciones temporales que quizás tenemos. A veces pensamos que una bendición debe durar para toda la vida y a veces creemos entonces que sí, toda la vida va a estar X o Y o Z cosa, para siempre va a estar. Pero resulta que a veces Dios nos puede otorgar bendiciones temporales, como en el caso del maná, porque ellas nos deben sustentar hasta que lleguemos a cierto punto, hasta que lleguemos a un punto mejor. Entonces, el maná sirvió de alimento, sí, pero ¿hasta cuándo? Hasta que ya podía el pueblo de Israel comer de su tierra, de la tierra, o al menos en este caso de la tierra que iban a conquistar. Entonces, en nuestra vida podemos llegar a experimentar situaciones así, tener bendiciones, pero que en algún momento se acaban. Pero esas bendiciones están soportándonos durante el tiempo que necesitamos hasta que lleguemos a una bendición mejor o superior, ¿no? Entonces a veces cuando perdemos algo pensamos que perdimos algo eterno, pero quizás eso que perdimos o eso que en algún momento desapareció era la bendición pero que necesitábamos exclusivamente para ese tiempo en particular. Así como Israel solo necesitaba el maná para su peregrinaje en el desierto, por el desierto. Entonces, aquí yo considero y creo que tenemos una lección poderosa que aprender. En segundo lugar, el hecho de que el maná haya cesado es un símbolo de que la promesa de Dios se cumplió. Entonces, algo que entre comillas era malo, porque ya no iban a tener que salir todos los días a recoger el maná, o sea, saber que tienes comida al día siguiente y que solo tienes que salir a recogerla, pues es muy importante. Entonces, la pérdida del maná podría llegar a interpretarse como algo negativo, pero la pérdida del maná significaba era que Dios había cumplido su promesa de que le iba a entregar una tierra que fluía leche y miel al pueblo de Israel. Entonces, a veces puede que también en nuestra vida pase lo mismo. Ciertas experiencias que entre comillas son negativas pueden sencillamente terminar siendo el anuncio de que la promesa de Dios se va a cumplir. Y entonces por eso siempre tenemos que estar atentos a lo que Dios puede hacer con nosotros y en nuestra vida. La experiencia del pueblo de Israel es una experiencia que nos habla a nosotros siempre y cuando la entendamos primero a ella en su contexto. Entonces, en el contexto, pues Dios estaba cumpliendo su promesa. Habían llegado a la tierra prometida. Faltaba ahora las batallas, pero Dios había cumplido su promesa. Y por esa razón vemos entonces que se empezaron a alimentar de la tierra. Así que, de la misma manera, ¿cuál es tu maná? ¿Cuál es tu bendición temporal? Y entonces, cuando esa bendición temporal se acabe, estarás listo para entender que es porque se acabó X cosa, porque la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida y te va a dar algo mejor. Que podamos estar listos para entender esa realidad. Que Dios te bendiga.